Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Actualidad Vital, el lugar donde analizamos los hechos más importantes. El día de hoy es para mí un verdadero honor, un privilegio, el poder tener con nosotros a uno de los escritores y periodistas más importantes de España. Para mí, de verdad, lo digo abiertamente, es un honor, un grande honor el hecho de tenerle aquí. Es un escritor que realmente no necesita presentación porque es sumamente conocido a nivel internacional. Es don Pedro Fernández Barbadillo. Don Pedro Hola, Fernández Eduardo. Barbadillo. Pues muchas gracias por tus palabras tan cariñosas y no voy a decir que exageradas, pero algo sí. Ojalá fuésemos conocidos a nivel mundial, todos los que intentamos enfrentarnos aquí al globalitarismo imperante y a la que se ha dado en llamar la Agenda 2030, que nos queda más cómoda, más breve, pues para definir todo tipo de todas estas maldades que nos llevan mucho tiempo haciéndonos y que ahora ya por fin se han quitado la careta, y el que no quiera verlo, pues bueno, será que o cobra de ellos o espera cobrar. Muy cierto, don Pedro. Don Pedro, vamos a dar una pequeña semblanza de usted para que nuestros amigos aquí en Estados Unidos, estamos transmitiendo desde la ciudad de Chicago a unos agradables 17 grados Fahrenheit, estamos hablando de unos menos 7 centígrados, apenas comienza el frío, entonces todavía tenemos un largo trecho. Exactamente, tenemos el lago Michigan exactamente a unos cuantas millas de distancia, entonces el lugar es acogedor en el invierno, tenemos un frío que nos permite estar muy en familia. Don Pedro Fernández Barbadillo, usted nació en Bilbao en el año de 1965, licenciado en Derecho y con un máster en periodismo del diario El País. Ha sido director de los programas informativos de televisión de 7NN. Su libro de humor, Vocabulario para hablar con nacionalistas vascos, fue publicado en el año 2004. Mereció una interpelación parlamentaria en el Congreso por parte del diputado del PNV, Aitor Esteban, al que, por cierto, no le gustaron mucho los chistes, ¿verdad? Pues nada. Y eso que estaban todos los chistes, perdón, Eduardo, todos los chistes, todas las frases, estaban avaladas por citas pues de Sabino Arana, fundador del PNV, y de otros políticos y gerifaltes nacionalistas. O sea, yo no me inventé absolutamente nada. Pero, claro, a lo mejor es por eso, porque eran verídicos las citas, y eso es lo que molesta. Seguramente, don Pedro. Otros libros suyos son Eternamente Franco, que ya lleva 9 ediciones, que quizás se ha retirado de circulación por algún ofendidito que vaya a llorar por la Fiscalía de la Memoria Histórica y Democrática en estos momentos. Pues pudiera ser, tal como se están poniendo aquí las cosas. Oiga, si en los estados del sur, en las Carolinas, en Georgia, incluso están retirando estatuas en honor, memoriales en honor de los soldados confederados, pues ¿qué va a pasarnos aquí en España? Terrible la realidad, pero es muy cierto, don Pedro. Otro libro suyo es Esto no estaba en mi libro de Historia del Imperio Español, que ya lleva 3 ediciones, y una nueva que va a salir en pocas semanas. Sí, bueno, son 3 ediciones en rústica, tamaño normal, y luego una en bolsillo. La que ha salido hace unas pocas semanas es la tercera de la rústica. La de bolsillo ya estaba, y vamos, te da una alegría, porque si la editorial decide hacer una edición en bolsillo, es que el libro se ha vendido muy bien, y claro, en bolsillo pues llega a otro tipo de público, que es lo que queremos todos los escritores. Definitivamente. Otro de sus libros es Los Césares del Imperio Americano, de George Washington a Donald Trump, el cual yo recomiendo ampliamente. Es un libro que yo lo he leído. Aquí lo tengo. Exactamente. Es un libro que yo recomiendo ampliamente a todos mis compatriotas mexicanos e hispanoamericanos en general que vivan en Estados Unidos, porque permite un conocimiento amplio completamente de lo que es el sistema político americano. Para que uno pueda volverse ciudadano en Estados Unidos, siendo residente, como el caso mío, uno tiene que presentar un examen de ciudadanía. Yo de verdad lo recomiendo ampliamente
porque si se quiere pasar ese examen de ciudadanía, hay que leer a don Pedro Fernández Barbadillo con su libro de Los Césares del Imperio Americano, que es una joya, de verdad, de don Muchas Pedro. gracias, muchísimas gracias, Eduardo. El Manual para Españoles sin Complejos. Ese ya son 3 ediciones, don Pedro. Sí, sí. Bueno, está escrito con un amigo que es el que tuvo la idea y me pidió a mí que me incorporase al libro, pues para, vamos, que trata otros temas de la leyenda negra, pues la Inquisición, la persecución a los judíos, y los pone en relación con lo que se vivía en otros países en la misma época. Yo escribo ahí un capítulo que creo interesante, en el que hablo de la relación entre los españoles y la ciencia, porque siempre se nos ha presentado a nosotros, a los hispanos, de este lado del Atlántico y del otro lado, que como unos brutotes, o sea, como somos católicos, vamos a misa, además, pues sí, servimos para pintar. Sí, Claro. vamos. Eso, servimos para pintar, para escribir obras de teatro en las que se defiende el honor de los caballeros a capa y espada, el Tenorio, Calderón de la Barca, tal, Cervantes, pero eso, como frailes, como monjas, Santa Teresa de Jesús, tal, pero que no hemos dado gente de ciencia. Eso, la superioridad de los anglosajones y los germanos, protestantes también, más, pues, hay que decirlo. Y no es así, precisamente, es que es lógico, o sea, para tener un imperio como el español, para cruzar el Atlántico y volver, que eso también es muy importante, hay que siquiera saber orientarse por las estrellas y saber astronomía y bueno, no solo eso, sino, oiga, todas las catedrales, los puentes, todas las obras que se construían en lo que fueron las Indias, por eso te hacen falta pues ingenieros, arquitectos, todos los castillos, las fortalezas del Callao, de La Habana, de Veracruz, de Cartagena de Indias, para defender esas ciudades de los piratas. No era para que proteger el oro y demás, no, de los nativos, no, era para proteger esas ciudades de los piratas. Y por supuesto, Mi ya que futuro. hablamos de ciudades, lo que eran las ciudades como Lima y México y Puebla y Buenos Aires y tantas otras, y Santiago y Concepción. Bueno, Santiago ya, es que los indios araucanos pues estaban peleones, estuvieron peleones un par de siglos y demás. Entonces, pues todo eso necesitas, como digo, ingenieros, arquitectos, matemáticos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que el aporte que yo hago a este libro, que creo que es de interés descubrir, dar a conocer los científicos que también han hablado y hablan español. Definitivamente, don Pedro. Don Pedro, y también usted coordinó el grupo SR del Parlamento Europeo, en el que Sí, está una incluido publicación que Vox. estaba protegida, digamos, promovida por este grupo parlamentario de Ya. los europeos, el grupo algo así es conservadores y reformistas europeos, European Conservative and Reformists, y es el grupo Ya. parlamentario al que está adscrito el partido español Vox. Que para Sí. que nos entiendan nuestros oyentes de Hispanoamérica, pues es el partido Vox pues tiene relaciones pues con Javier Milei, el presidente electo de Argentina, y también con el partido de los republicanos de José Antonio Cast en Chile. Entonces, pues este grupo pues, decidió editar un libro contra la memoria histórica. Claro que también estamos en Estados Unidos, en Canadá, en México, se está con ella, aunque hay que ver qué malos los españoles, qué malos todos los europeos blancos, malísimos, pésimos, tal. Y entonces pues, decidieron confiar en mí para coordinar este libro con aportaciones, por ejemplo, como la del profesor norteamericano Stanley Payne, que si nos llega a ver este programa, pues le mando desde aquí un saludo. Y, bueno, y el libro, pues la verdad, por lo que sé, tuvo muchísimo éxito. No es un libro que se vendiese porque no tenía ISBN, pero se colgó en la página web en varias webs y las entradas pues fueron numerosísimas.
El doctor Payne lo va a ver, don Pedro, porque lo tenemos a 1 hora y media de camino, está él aquí arribita en Wisconsin, entonces tendremos la oportunidad de irlo a ver a Madison. Estupendo. Entonces, bueno, viejo amigo. Estupendo. Creo que en Wisconsin también hace un poco de frío por estas fechas. Un poco, un poco. Bueno, don Pedro, pues comenzamos con este lío de entrevista que vamos a tener. Don Pedro, vemos que hay comenzando desde lo que es esa relación tortuosa que tenemos los mexicanos con Estados Unidos. Es una frontera de cerca de 3,000 kilómetros que tenemos, en que conviven dos conceptos del mundo y de la vida totalmente diferentes. Tenemos al norte el mundo anglo, que es un mundo en el cual se habla inglés, en el cual se tiene unos valores diferentes, a lo que viene al sur de la frontera. Es una valoración católica de la vida, es un tipo de población diferente, un mestizaje que se dio, una población indígena mayoritaria en algunos de los países como Bolivia o como Ecuador o lugares donde el mestizaje es muy avanzado como en México o en Perú. Algunas poblaciones son muy europeas como en Argentina, pero nuestro concepto de la vida es muy semejante del río Bravo a la Patagonia, pero nos damos cuenta que al norte es algo totalmente diferente. Estas diferencias, don Pedro, se reflejan aún en lo que es el sistema electoral que tenemos. En México nosotros surgimos como un imperio. México se independiza de España como un imperio, el gran imperio mexicano de Iturbide, que pues realmente no tenía nada que ver con el sistema republicano. De hecho, era algo que nosotros pues no sabíamos ni cómo se comía eso, ¿no? Se tuvo que hacer una copia literal de lo que es la Constitución de los Estados Unidos para hacer la Constitución mexicana de 1824, en la cual nosotros se nos impuso aún el nombre oficial. Nosotros conocemos como México el nombre del país, pero su nombre oficial no es ese. Nosotros oficialmente somos los Estados Unidos mexicanos, una muestra de vasallaje total a los Estados Unidos de Norteamérica. Don Pedro, esas diferencias entre el sistema electoral americano y el español, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las más marcadas y cuáles podrían ser sus semejanzas? Bueno, pues para centrarnos en el sistema de Estados Unidos con el de España, claro, tengamos en cuenta que Estados Unidos es una república, España es una monarquía y los ciudadanos en Estados Unidos eligen a su jefe de Estado, a su presidente, que a su vez es presidente del gobierno, es jefe del Estado y jefe del Ejecutivo. En España no elegimos jefe del Estado, porque ya está, es Felipe VI, y tampoco elegimos jefe del Ejecutivo, no elegimos presidente de gobierno. Esto puede llamar mucho la atención. Lo que elegimos es un parlamento. O sea, el día de las elecciones, las últimas fueron el 23 de julio, vamos a los colegios electorales y hay dos listas. La lista del Congreso, que es un papelito en el que se nos da una lista, esto es muy importante, cerrada y bloqueada. A diferencia de otros países, no podemos tachar ni añadir a ningún candidato. O sea, los otros países, pues en la lista de 20 y tantos nombres, por ejemplo, en la provincia de Soria, pues son 2 nombres. En Ceuta y Melilla, cada ciudad del norte de África tiene un nombre. En Madrid hay 37, me parece. Fíjate que ni sabemos los diputados que tenemos. Y lo metemos ahí en la urna tal cual, tal como el partido nos la presenta. Luego tenemos también la papeleta del Senado, que tenemos 3, cada provincia elige, para no liarnos, 4 senadores y nosotros, los ciudadanos, tenemos 3 votos. O sea, podemos enmarcar 3 nombres, los que nos dé la gana. Los 3 del mismo partido, los 3 de un partido distinto, 1 solo, 2 solo, lo que queramos. Y una vez que se han elegido los diputados, solo claro, llamamos Congreso a la Cámara en España, a la Cámara de Diputados. En muchos países de Iberoamérica se llama Congreso a la unión de las 2 cámaras, por ejemplo, en Argentina o en Chile. Y entonces, en el Congreso de los Diputados, Cámara de Diputados, el equivalente en Estados Unidos sería la Cámara de Representantes, es el que elige
al presidente del gobierno por mayorías de los diputados. Claro, esto se tiene que quedar claro. O sea, nosotros elegimos diputados y senadores. Luego también elegimos concejales que eligen a su vez al alcalde. Pero ahí acaba nuestra decisión. Luego el presidente del gobierno pues forma el gobierno que le da la gana, elige hasta el número de vicepresidentes que puede haber, por supuesto el número de ministerios. Gracias a Pedro Sánchez los españoles hemos ganado a los campeones del mundo, Argentina. Milei ha dicho que va a tener 8 ministerios y gracias al socialista Pedro Sánchez en España tenemos 22 ministerios. Hemos ganado por 14. O sea, claro, esto intento que nos lo tomemos a broma, pero claro, ¿quién paga los ministerios? ¿Quién paga los asesores? ¿Quién paga los coches oficiales? Pues el ciudadano. O sea, nosotros lo pagamos. Ahora bien, en teoría, el presidente de gobierno en España depende del Parlamento, y más en concreto, insisto, de la Cámara de Diputados del Congreso, y en teoría puede ser destituido por el Congreso en cualquier momento mediante una moción de censura, una pérdida de confianza y demás. Hombre, en Estados Unidos, sí, el presidente también puede ser destituido, pero es un proceso largo y complicado y es un proceso en el que el presidente tiene que haber cometido, tiene que haber indicios de que ha cometido un delito penal o una conducta merecedora de sanción política. Por ejemplo, al presidente Andrew Johnson, el que sucedió a Lincoln, que era demócrata, por cierto, le estuvieron a punto de destituirle porque el Congreso norteamericano, que era de mayoría del Partido Republicano, pues consideraba que no estaba cumpliendo con las obligaciones del cargo y que estaba obstaculizando lo que se llamó la reconstrucción del sur después de la Guerra Civil. Eso no era un delito penal, no había tal, pero como ponía vetos, quitaba, hacía nombramientos que no gustaban, pues lo intentaron. Más. En Europa, en los sistemas parlamentarios, como el español, donde el Parlamento es el eje de la política, hombre, en teoría, pues en cualquier momento un presidente puede ser destituido. Es cierto que tal como está el sistema de partidos, los partidos son importantísimos, no le gustaban a George Washington, ¿qué le vamos a hacer? Pero se han hecho imprescindibles. El líder del partido en España, si consigue tener mayoría absoluta en el Congreso con su partido o consigue armarla mediante una coalición, puede convertirse en y que se me entienda, una especie de dictador. O sea, puede imponer pues cantidad de nombramientos, puede hacer lo que quiera, o sea, formar el gobierno que le apetezca sin tener que dar ningún tipo sin rendir cuentas. Por ejemplo, Sánchez, que está degradando las instituciones españolas, aquí sí vamos con nombre y apellidos, pues según la Constitución española, la acción política exterior es competencia del gobierno, del Consejo de Ministros. En cambio, el año pasado, Pedro Sánchez decidió, nos enteramos los españoles de que había cambiado la posición española tradicional sobre el conflicto del Sáhara Occidental, la descolonización que está pendiente en ese territorio anexionado ilegalmente por Marruecos, pues porque lo había decidido él, no sabemos todavía a cambio de qué, y lo había hablado con el monarca marroquí. Dice, pues primero lo anuncia y luego lo debate, si llegó a haber debate en el Consejo de Ministros, y posteriormente también dio explicaciones en el Congreso. Claro, es un ejemplo de atribución de competencias que te las da, como en México, pues lo que era el presidente cuando el PRI era omnímodo. El presidente tenía, según un constitucionalista mexicano, poderes metaconstitucionales. Sí. Claro, ¿quién le iba a llevar la contraria al presidente, a cualquiera de estos, a Echevarría, a Gustavo, ¿cómo se llamaba? Gustavo Ortiz, ¿no? O cualquiera de estos presidentes, sí,
A Gustavo Díaz Ordaz, a Gustavo Díaz Exactamente, Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echevarría, Miguel López de la Portillo, Madrid, López Portillo, claro. López Portillo, sí señor, que me olvidaba, porque claro, si le llevabas la contraria al presidente o no era suficientemente eficaz, veloz en cumplir sus designios, pues te caías de la gobernación de un estado, te caías de las listas para diputado, para senador, tal. Y el poder más metaconstitucional que tenía el presidente de aquella época, pues era designar al tapado. Bueno, Sí, decía, tapar al tapado. decía el peruano Vargas Llosa, decía que el PRI era, bueno, el sistema mexicano era la dictadura perfecta. Y es cierto, don Pedro, yo recuerdo de niño que esa dictadura perfecta de la que hablaba Vargas Llosa se cumplía a rajatabla. Y yo siento que Pedro Sánchez en España, pues pretende hacer algún tipo de PRI a la española, porque de verdad el tipo va con todas las ganas de implantar una dictadura perfecta. Hombre, lo tiene un poco difícil por la fragmentación política que hay en España, que es común a muchos países europeos, pues, por ejemplo, Holanda, lo hemos visto en estas elecciones, en la que ha quedado primero el partido de los malos, según el New York Times, el Washington Post, el País, el Le Monde. También lo estamos viendo pues, en Alemania y en menor medida pues, en Francia. En España pues tenemos el partido más votado de 350 diputados, no tiene ni 140 y ahora gobierna el presidente cuyo partido tiene 120. Es cierto lo que usted dice, Eduardo, que si Sánchez pues quiere hacer todos los nombramientos que le permiten, no a él, sino a las cámaras y a otros organismos, la Constitución española. Por eso digo que si el presidente es capaz de ser un poder indiscutido en su partido y arma una mayoría absoluta en el Congreso, puede hacer lo que quiera. Nombrar magistrados del Tribunal Constitucional, nombrar los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es el que a su vez controla los nombramientos en los tribunales ordinarios. También el Tribunal de Cuentas, que es el que audita los presupuestos de los partidos y de las instituciones. Pues los organismos, pues si han gastado bien, han gastado mal, si esto está sin acreditar, estas cantidades, si esto puede ser, qué cosa es, dinerito negro, etcétera. Pues nombra también a los miembros del Consejo de Radio y Televisión Española. No es que los nombre Sánchez, es que los nombran el Congreso, las Cortes, el Senado. En el Senado tiene mayoría del Partido Popular. Bueno, vamos a ver cómo se porta. Entonces, claro, pues según el sistema de reparto de cuotas, pues el Congreso pues nombra a unos cuantos, les tocaría pues al PSOE nombrar tantos, al PP no sé cuántos, a Sumar, la extrema izquierda, otros, a tal. Pero claro, como todos los de la coalición de Sánchez son mayoría, pues él puede nombrar a estas personas, estas mayorías en estos organismos, pues Televisión Española, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Consejo del Poder Judicial, etcétera, etcétera, como le dé la gana. Gobernador del Banco de España, etcétera. Entonces es un sistema en el que, claro, aquí podemos ir a otro punto que conviene tratar a la hora de analizar el sistema de Estados Unidos, que es la limitación de mandatos del presidente. También ha pasado, por ejemplo, pasó en Colombia, cuando era presidente Álvaro Uribe, que se permitió la reelección consecutiva del presidente, al estilo de Estados Unidos. Ahora se ha vuelto a un solo mandato. Y se planteó que el presidente pudiese serlo 3 mandatos, o sea, 12 años. Y la Corte Suprema, la Corte Constitucional en Colombia dijo, a mi entender, bien argumentado, hombre, es que en 12 años el presidente puede nombrar a todo el mundo. O sea, entonces no hay controles, no hay los checks and balances que hay en Estados Unidos. Exacto. Hubo un presidente norteamericano que consiguió nombrar no a todos los magistrados del Supremo, pero sí a casi todos. 8 de 9, le faltó uno, que, hombre, cómo no, pues fue Franklin Delano Roosevelt, que rompió esa norma no escrita, ahora ya está escrita, ahora es una enmienda constitucional,
4 periodos presidenciales, don Pedro. Sí, Es sí, un y caso eso que único. sí, sí, y eso que no, él no acabó el cuarto periodo, o sea, fue elegido en noviembre del 44, tomó posesión a principios del 45 y falleció en abril de ese año, o sea, pues, no cumplió ni un año. Pero es que estuvo en el gobierno desde marzo del 33, fue el último presidente que juró el cargo en marzo, luego se pasó a enero, pues desde marzo del 33 hasta abril del 45, o sea, 45. 12 añitos, oiga, como un rey de España. Sí, pues básicamente lo mismo que Hitler, porque Hitler también es elegido canciller en el 33 y termina en el 45. O sea, básicamente fue también una dictadura. Bueno, hombre, yo creo que tenemos que tener cuidado con las palabras y No, Roosevelt. no, me refiero a la dictadura de Hitler. Hitler como una Sí, 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 dictadura sí, y sí, el pero sistema vamos, de... Roosevelt intentó cambiar el Tribunal Supremo porque, claro, pues leyes que pasaba el Congreso, que estaba con mayoría demócrata, pues el Supremo decía que no eran constitucionales, y entonces intentó hacer una campaña para alterar la composición del Supremo. Incluso pensó, pero vamos, que se expresó, incluso hubo proyectos para cambiar la composición del Tribunal Supremo de Estados Unidos, para meter más jueces. O sea, la Constitución no dice cuántos jueces hay. Puede que esta sea una pregunta para el examen de ciudadanía. ¿Cuántos jueces tiene el Supremo? El Supremo tiene 9, como podría tener 7, 11, 14 o 24. Eso es una ley, una tal, que ya los fijó pues en el último tercio del siglo XIX, después de la Guerra Civil, y hay estos 9. Entonces, Roosevelt intentó nombrar más jueces. Hubo una protesta descomunal, no solo por parte de los republicanos, sino también por parte de sectores del Partido Demócrata, que entonces era un partido amplísimo en el que había todo tipo de gente, pues católicos, irlandeses y polacos en Chicago, en Nueva York, demócratas, WASP, ya saben, White, Anglo-Saxon Protestant en el sur, tremendamente racistas. Había también votantes negros, no tantos como tenían los republicanos, pero también empezaban a tenerlos. Era también muy votado pues, por la gente tradicional de los pueblos, pues, del Midwest. Bueno, entonces, era un partido muy complejo porque era muy grande. Y entonces se le opusieron parte de estos de su partido, también la prensa entonces también se le puso en contra y tuvo que desechar su proyecto. Sin embargo, como ya hemos mencionado, estuvo tanto tiempo gobernando que, bueno, pues los jueces del Supremo, como dice el chiste, pues los jueces del Supremo nunca dimiten y raras veces mueren. No es que sea eso completamente verdad. No es que te confieras ser juez del Supremo una especie de invulnerabilidad, que te haga también resistir eterno, pero claro, pues iban dimitiendo y iban falleciendo los jueces, entonces él los nombraba. Bueno, el presidente propone y luego es el Senado el que confirma el nombramiento. Como tenía mayoría, pues una mayoría dicta, pues iban pasando. Por eso digo que al final de 9 nombró a 8. Entonces, claro, Aquí podemos decir ese proverbio, don Pedro, de que no hay mal que dure 8 años, ¿verdad? Y en algunas sí. ocasiones hasta menos. Sí. Bueno, hubo un presidente en el siglo XIX, pues que gobernó pues 40 y tantos días. El presidente, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, porque cogió una pulmonía y se lo llevó al otro barrio. Entonces tuvo que suceder el vicepresidente, que fue el primer caso. Tampoco se sabía cómo podían esto, o sea, el vicepresidente tiene que llamar a nuevas elecciones o puede completar el mandato que falta, en cómo se le trata, porque el vicepresidente en la Constitución tampoco aparece.
No, no aparece. La principal, aparece muy poquito. O sea, su principal función es, bueno, tiene dos funciones. Presidir el Senado sin voto, solo vota en caso de empate. Y luego, pues como también dicen los chistes, pues es recordarle al presidente que es mortal. Exactamente. Cada vez que echa este por la puerta es para recordarme que me puedo morir en cualquier momento. El vicepresidente, pues es que no le paga la presidencia, le paga el legislativo, le paga el Capitolio, le paga el Congreso. Sí. El vicepresidente hasta los años 70, creo que fue con Nelson Rockefeller, o sea, que fue el vicepresidente de Gerald Ford, que a su vez fue el vicepresidente de Nixon hasta que este tuvo que dimitir, pues no tenía ni guión, a diferencia del presidente, que sí lo tiene, y no tenía residencia propia. O sea, el vice... Vamos, en el caso de Rockefeller, pues se compró la residencia, el Observatorio Naval de Washington. Hombre, como había crisis, el crack del petróleo del 73, tal, y Rockefeller, pues, hombre, no estaba falto de dinero. De dinero. Pues seguía viviendo había sido además gobernador de Nueva York, pues se pagaba él el alojamiento en Washington. Y además, pero claro, o sea, el vicepresidente, que esto es muy interesante, tiene el poder que le quiera dar el presidente. Si el presidente quisiera, le cerraba la puerta, le quitaba las llaves y no entraba. Además, daba orden que no entre nadie que se llame vicepresidente en la Casa Blanca. Y se acabó. Y no entraba. Ahora bien, sucede que aquí, pues una de las pocas cosas buenas que se le puede agradecer a Jimmy Carter es que él dio entrada en el gobierno al vicepresidente. Es cierto que en el siglo XIX, pues el vicepresidente formaba parte del gabinete junto con los 4 o 5 secretarios que había, pues el de Estado, el de Guerra, el del Tesoro y pocos más, porque el gobierno federal era mínimo. Tiene su importancia porque los vicepresidentes empiezan a suceder a los presidentes, lo que le pasa al vicepresidente de Washington, también Adams, también Jefferson en su momento es vicepresidente, pero constitucionalmente no tienen ninguna función más que estas dos que hemos mencionado. O sea, y las que le quiera dar el presidente. Pues, por ejemplo, Eisenhower, como tenía problemas de corazón, cuando fue presidente del 53 al 61, no quería viajar mucho, cosa lógica, y entonces quien viajaba en su lugar por todo el mundo, pues era su vicepresidente Richard Nixon, que además estaba pletórico, porque tenía, creo que cumplió 40 años al ser, cuando jura como vicepresidente. Como digo, Carter empieza a dar poderes, facultades, es decir, bueno, pues que el vice se venga conmigo a Mondale, Walter Mondale, que había sido gobernador de uno de los estados del norte, de Minnesota, me parece. Bueno, pues que se venga conmigo a las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, que cuando reciba al presidente de Francia, al primer ministro británico, al secretario general del PQ, al Brezhnev, pues que también esté conmigo. Y entonces ahí se ha introducido una costumbre, que ya digo, es una costumbre que no tiene base legal, que es que los presidentes tratan o cuentan con el vicepresidente, sobre todo porque, claro, en los años 70, 80, con la Guerra Fría, si se produce eso que se sale en tantísimas películas de un ataque nuclear, del Pacto de Varsovia, y se queda destruida la cadena de mando, pues el vicepresidente que está refugiado en ese refugio que hay en no sé qué montañas, ahí tal, pues le tienen que tomar juramento y demás, y entonces pasa a ser presidente. Tienes que saber un poco cómo está la situación. Por ejemplo, Roosevelt, que era un tipo muy soberbio, pese a que tiene esa leyenda rosa sobre él, por ejemplo, Roosevelt no instruyó en absoluto a su vicepresidente. Tuvo 3. Y Truman fue el último que le fue impuesto por parte de su partido, sobre todo el partido del sur. Pero, por ejemplo, Truman no sabía lo que era el proyecto Manhattan, el que desarrolla la bomba atómica.
Le explicaron cuando ya había jurado. Dijeron, hombre, señor presidente, por cierto, estamos desarrollando un arma nunca vista, descomunal, que puede poner fin a la guerra en un pispás. ¿A que no ha oído hablar de ella? Pues no sabía nada. Pues sí, mire, esto es lo que me dice y tal. Entonces, pues bueno, pues ahí tenemos, y eso que Roosevelt estaba muy enfermo, ¿eh? Sus 2 últimos años estaba muy enfermo. Y eso, bueno, pues esto es lo que te demuestra la soberbia de algunos, sobre todo políticos, que creen que la muerte es algo que les pasa a los demás. Sí, ciertamente en el caso de Roosevelt, del presidente Roosevelt, hay una leyenda rosa que corre a cargo de los liberales que pues prácticamente lo llevan a los altares de la santidad. Con respecto a Jimmy Carter, yo recuerdo, don Pedro, yo era niño cuando estaba el presidente Carter en el poder, el cacahuetero de Georgia le llamaban, que realmente el pobre no aguantó más que un solo periodo porque me lo corrieron. Realmente su desempeño fue pésimo, que perdió frente a Reagan. Es cuando llega el presidente Ronald Reagan. Menos mal, gracias a Dios que ganó Reagan. De Reagan también es un caso, como me decía un conocedor más profundo de la vida de Estados Unidos que yo, me decía, hay que ver qué ambición. En sentido, claro, ya sabemos que en Estados Unidos ser ambicioso es algo que se ve muy bien. Por desgracia, en nuestros países. Sí, eso es. En cambio, por desgracia, en nuestros países ser ambicioso es algo que no gusta. Es como el empresario o el individuo que monta una empresa y que se hace rico dando servicio a la gente, un servicio que la gente demanda, pues en Estados Unidos era admirado. Digo era porque eso ya está cambiando. Y claro, en nuestros países, sea España, sea México, sea Perú, es envidiado e incluso la gente empieza a hablar mal de él, tal, no sé qué. Bueno, pues Reagan, me decía, fíjate si era ambicioso, que se presentó 3 veces a la nominación del Partido Republicano para presidente. Y una de ellas se presentó frente a Ford, que era presidente en ejercicio, o sea, en las elecciones del 76, que son las que gana Carter, y eso no se suele hacer casi nunca. Sobre todo desde que los partidos ya se han convertido en máquinas de poder, que esto pasa pues, a partir de los años 60. Claro, nadie le disputa la candidatura a un presidente en ejercicio, además, sobre todo porque puedes hacer enemigos dentro del propio partido. Y Reagan lo hizo en el 76, Ford pierde. También le echaron la culpa a Reagan. Dijeron, es que había llegado muy desgastado y tal. Ford estuvo a punto de ganar la presidencia. La perdió por 20.000 votos, que si se hubiesen repartido en 3 estados y hubiesen dado ahí el vuelco, pues podía haber sido presidente en vez de Carter. Y luego Reagan se vuelve a presentar en el 80 y ahí es cuando gana. Y mira, gracias a Dios, porque aparte de unificar el país, sacarlo pues, de los escándalos, del desastre de la guerra de Vietnam, del Watergate, de la humillación de los rehenes en Teherán, los capturados por los seguidores del imán Khomeini, que es lo que hunde a Carter. La inflación también, o sea, la inflación más alta que ha tenido Estados Unidos fue en esos años de Carter. También, y esto es algo que no se recuerda mucho. A mí me costó mucho encontrar las estadísticas, como voy a explicar. O sea, también el año con mayor número de asesinatos en Estados Unidos fue el año 80-81, es decir, la presidencia de Carter. No sé ahora cómo andará. Le digo que me costó muchísimo encontrar las estadísticas. Al final hay estadísticas del FBI federales, se supone que son fidedignas. Pero claro, como cada estado, ya sabemos que pues muchos estados de Estados Unidos son como la mitad de España, o más grandes, como en el caso de Texas, pues dicen, bueno, pues, claro, te cuesta encontrar ese tipo de datos. Entonces, todo esto se junta para que Reagan triunfe, gane y además hizo una campaña muy divertida, con mucho sentido del humor
Y entonces bueno, pues unificó al país, le dio ese optimismo, bueno, recuperó ese optimismo que es tan propio de los Estados Unidos, de los norteamericanos, se enfrentó al imperio del mal, como él lo llamó, la Unión Soviética, la Unión Soviética. Y venció. Y se ha convertido en un mito tan potente que yo recuerdo, lo cuento en mi libro, que Barack Obama hasta se presentó en una campaña electoral, la primera, me parece que, sí, la primera se presentó como un sucesor de Reagan o como alguien que había recuperado el orgullo de ser norteamericano, etcétera, etcétera, gracias a los años de Reagan. Esta es la victoria del político, que hasta tus adversarios de los otros partidos te reconozcan como alguien, como una persona fundante. Sí. Y tomemos en cuenta que el presidente Reagan ya era muy mayor cuando tomó la presidencia. Me parece que hasta ese momento era el presidente que había llegado con la mayor edad. Sí, bueno, yo me acuerdo de las campañas que se le hicieron aquí en España, lo de costumbres, unas cosas patéticas, el progresismo que está en todos nuestros medios de comunicación, por eso tiene tanto éxito YouTube, tiene tanto éxito Twitter, sobre todo ahora que Donald Trump desenchufó a los progres, los liberals, que estaban ahí controlándolo, capando Twitter, incluso con conexiones con el FBI, perdón, Elon Musk. El FBI. Elon Musk. Y no sabemos más que la punta del iceberg, como dice. Bueno, pues eso le echaban en cara, que era muy viejo y también que era un actor mediocre. Dice, bueno, un actor mediocre. Hombre, pues un actor mediocre no hace 50 películas en Hollywood, digo yo. Vamos, no sé si usted, Eduardo, coincide con mi opinión. Y demás. Hombre, no era Charlton Heston, nunca pretendió serlo, también eso está muy bien, pero un autor mediocre, pues no. O sea, no protagonizas películas y no haces 50 películas y demás. Claro. Encima, oye, además, es que eso no se decía, es que Reagan ha sido el único presidente que ha tenido una etapa de sindicalista, porque fue presidente del sindicato de actores. Sí. O sea, que es que aquí te sale el Bernie Sanders. Ay, yo soy la voz del pueblo, yo soy la voz de los oprimidos. Pero si tú eres multimillonario. Pero ¿cuándo tú has visto a un obrero, salvo el que viene a limpiarte la piscina o a arreglarte las goteras del tejado? Reagan hasta organizó una huelga en Hollywood. De actores. Ahí en Estados Unidos acaban de tener una huelga de guionistas. Bueno, pues Reagan también organizó una huelga contra las empresas capitalistas, las productoras. Bueno, así que Reagan, pues para algunos es un modelo, como para mí es un auténtico modelo porque lo tiene todo. Y encima también, pues eso, a ver, y tenía experiencia política. En esto se distingue de Donald Trump, porque Trump llegó a la presidencia sin ninguna experiencia política, salvo, y él lo ha reconocido, dar cheques a los políticos, donativos. Trump también lo cito en mi libro, dice, hombre, ¿yo cómo conseguí que Hillary Clinton asistiese a mi boda? Hombre, porque le había dado varios cheques a su fundación, la fundación Hillary y Bill Clinton, y le dije, Hillary, quiero que vengas a mi boda en Palm Beach. Ay, Donald, encantada. Bueno, poderoso caballero es don dinero, diría Quevedo, don Pedro. Cierto, hombre. Y hasta dio dinero a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, que le odiaba. Sí. Bueno, pues Reagan fue varios años gobernador de California. Y ya sí. Entonces pues, era el estado más poblado, el más rico del país. Tenía una experiencia de gestión. En cambio, Donald Trump llegó sin esa experiencia de política. Y no nos ha salido mal, las cosas como son. Viendo sobre todo al pobre Joe Biden, como el señor pues, no sabe en ocasiones ni dónde está, ni con quién habla, ni si habla fantasmas. Podemos poner un video, sí, como decimos aquí en América, para que veamos cómo está. Ponemos el video de Biden, de ese... More than half the women in my cabinet, more than half the people in my cabinet, more than half the women in my administration are women.
Bueno, don Pedro, ¿qué podemos decir Pues cuando sí, vemos a Sleepy Joe diciendo este tipo de cosas? sí, bueno, y las ha dicho peores. Además, me acuerdo que en un homenaje a una congresista fallecida, además creo que era republicana, pues empezó a llamarla. Estamos aquí reunidas para homenajear a Karen. Karen, ¿dónde está Karen? Por favor, que venga Karen. Pero si está muerta, lleva muerta varias semanas y aquí estamos. Bueno, y las caídas desde la escalerilla del avión presidencial. Pero, Eduardo, ¿cómo es la prensa, no solo la norteamericana, sino la nuestra, la prensa progre? Que ya decir prensa progre es una redundancia. Bueno, durante meses, los primeros meses de la presidencia de Trump, todos estas caídas, meteduras de pata, se encubrieron, no salían. Entonces ya la cosa es tan escandalosa que ya no tienen otro remedio que contarlo. Pero durante los primeros meses, si no el primer año, año y medio, lo estuvieron tapando. Y yo me No, acuerdo, sí, ¿sí? Yo me acuerdo que sí, sí. al poco de llegar Biden a la presidencia, creo que fue en marzo del 21, sí, en marzo del 21 le entrevistó, pues, no sé, la NBC o ABC y le preguntaron por Putin. Y el tío va y suelta que Putin es un asesino que manipuló las elecciones presidenciales, las del 20, según este, y las de 2016, y que lo va a pagar. Y bueno, pues, los mismos que decían que Donald Trump iba a llevarnos a la Tercera Guerra Mundial, pues esto también lo taparon o lo disculparon. O sea un No, y presidente... tenemos Sí, el vídeo, don Pedro, en el cual le llama tirano y habla de la tiranía de Xi Jinping en China. Entonces es increíble. Si podemos ponerlo, Eduardo, el video en el cual está Biden hablando de esa manera del presidente de China, de Xi Jinping, a para ver. que lo veamos, porque es tremendo. Sí, parece que hay un problema con la descarga, pero es tremendo, don Pedro, porque Sí, es cada sí, 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 metedura de sí. patas. Pues se reunieron en California, no me acuerdo si en San Diego o en San Francisco. Ahí, como California es tan grande, pues usted perdone, no me acuerdo exactamente del sitio en el que estuvieron. Hubo una cumbre entre los dos, entre Biden y Xi Jinping. Se marchó Xi Jinping después de darse abrazos y en la rueda de prensa posterior un periodista que hace una buena pregunta. ¿Sigue usted considerando a Xi Jinping un dictador, como le han llamado otras veces? Y dice, por supuesto que sí. Y digo, mira, chico, si puedes tener toda la razón del mundo, que la tienes, hombre, joder, que te acabas de ver con él, que trata de endulzarlo, de edulcorarlo un poquitín. Vamos, claro, tengamos en cuenta que Biden está metido en política pues desde los años 70, desde antes de que acabase la guerra de Vietnam. O sea, era senador por su estado de Maryland, pues desde mediados de los 70 y ha estado todo el tiempo en política. Ha sido uno de los contactos, de los correviriles más usado por los presidentes en el Senado, tanto presidentes republicanos como demócratas. Por eso lo escogió Barack Obama como su compañero de ticket en la primera vez. Porque Biden conocía a todo el mundo. Incluso, que este es un asunto que se trata muy poco, incluso Bill Clinton, también para legitimarse ante los votantes republicanos, porque tenía ese pasado de fumador de marihuana, objetor o huidor de la guerra de Vietnam, también el pasado de Hillary Clinton, bueno, el suyo como mujeriego y el de los dos como que en Arkansas habían estado haciendo asuntos no muy limpios para conseguir un poco de dinero de bolsillo, ¿cómo lo llaman ahí? Spare money, para tener pocket money. Spare money. Tener, estas cosas siempre conviene tener suelto en el bolsillo, por si acaso. Un poco de calderilla, claro.
Exactamente. Y como además había ganado al presidente Bush, veterano de guerra, vencedor de Saddam Hussein, el hombre ante el que se desploma la Unión Soviética ya definitivamente, pues hizo aprobar una ley durísima contra la delincuencia en el que aumentaba el número de cárceles, aumentaba también en miles el número de policías en todo Estados Unidos, o sea, daba dinero a los estados para que a su vez contratasen más policías, cambiaban el código penal, tal. Y aquí claro, hubo protestas, por ejemplo, de Jesse Jackson, otro demócrata, del reverendo Jackson, de la comunidad negra, diciendo que, claro, que esto era meter a más negros en la cárcel. Bueno, pues el que le apaña a Clinton el Senado para que pase la ley es Joe Biden. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, era un momento en el que el amigo Biden, el católico, el devoto Biden, pues era de los de mano y mano dura y palo y tente tieso a los delincuentes. Ahora, en cambio, pues en Estados Unidos, pues entrar por la frontera sur, pues es, vamos, te queda impune. Sí. Sí, definitivamente, don Pedro. Podemos ver que desde el año de 1776, que es la independencia de Estados Unidos, hasta la fecha se ha mantenido una estabilidad muy fuerte en el país. Realmente creo que es la democracia que ha mantenido el proceso de las reglas del juego más efectivas en todo este lapso de tiempo. Pero tal parece que el sistema ya se está desgastando, don Pedro. Ya se ven síntomas de desgaste. ¿Esto a qué se debe o cuál es el motivo de esta situación? Bueno, Estados Unidos es admirable en ese sentido. O sea, los padres fundadores, bueno, y luego todo lo que viene detrás, han conseguido mantener una democracia sin interrupciones, incluso durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial se siguieron votando, en las elecciones presidenciales se siguió votando. Sí. O sea, hay una anécdota muy curiosa, un inciso, que es que Abraham Lincoln no pudo votar en 1864, votar por él, claro, porque la Asamblea Legislativa de Illinois obligó, que era demócrata, Lincoln era republicano, obligó aprobó una ley, no solo lo hizo ese legislativo, también lo hicieron otras asambleas, que te exigía estar presente en el Estado para votar. O sea, no se podía votar a distancia, no se podía hacer el voto por correo. Hombre, Lincoln no iba a dejar durante, pues no sé, 4 o 7 días la capital y olvidarse de la guerra pues, para ir a votar. O sea, no pudo votar en su propia reelección. Y lo mismo Roosevelt, pues también, o sea, se llegó a hablar en el año 44 de que se podrían aplazar las elecciones presidenciales y él se negó. En cambio, en Gran Bretaña, o sea, hubo un parlamento que duró 10 años, vamos, cosa que no pasaba desde el siglo XVII. Desde el año 35 hasta el 45. Habría tenido que haber elecciones parlamentarias pues en el 40, 41, tal, pero claro, por obvios motivos se aplazaba. Había un gobierno de unidad nacional. Y este sistema norteamericano ha superado todas las pruebas. Por ejemplo, la esclavitud, esa tensión que existe desde el principio de la propia Constitución. O sea, cuando en la Constitución se asignan los escaños de la Cámara de Representantes y demás, se dice que, a ver si me acuerdo, que cada esclavo contará como 3/5 de un hombre libre. Sí. O sea, sí se admite la esclavitud para la asignación de escaños. Y dices, ay, amigo, menos mal que al menos no votaban sus dueños por los esclavos. Bueno, pues este problema que tiene Estados Unidos durante pues 60, 80, casi 80 años, desde que se aprueba la Constitución en 1783, y que se va aplazando y engordando, pues una de las maneras de aplazarlo es mediante la conquista de Texas y la guerra que le hacen a México para arrebatarle pues, otros estados. Incluso se habla de que California se divida en dos, pues una mitad, la mitad sur,
partidaria donde habría esclavitud y la mitad norte que sería libre, pues para mantener el equilibrio en el Senado. Porque claro, la Cámara, los estados esclavistas tenían mucha menos población y muchos menos representantes. Entonces, como digo, esa es la única crisis que puede dar al traste con Estados Unidos, la crisis de la guerra civil. Después de la guerra civil, deja claras dos cosas. Una, que no va a haber esclavitud. Y la otra es que no se admite la secesión, la separación de ningún estado. Sí. La unión es perpetua. Sin embargo, ya en los años 60, pues con todo lo que hemos vivido en el mundo occidental, pues el Concilio Vaticano II, mayo del 68, la llamada liberación y revolución sexual, las drogas, todas las chaladuras estas tan propias de Estados Unidos, que luego se han extendido por el resto del mundo, el informe Kinsey, la experimentación con las drogas, el feminismo demencial, tal. Yo encontré un artículo de una columna de periódico en las finales de los 60, durante la campaña del 72, ahora me acuerdo de Nixon contra McGovern, que ya hablaba, el columnista hablaba y dice, bueno, es que claro, ¿quiénes apoyan al candidato demócrata? Pues los fumadores de hierba, los objetores de la guerra de Vietnam, los partidarios del aborto, los que quieren que se puedan casar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Esto que queda tapado, queda vencido, arrollado durante unas décadas. Esto ahora, con la caída del muro de Berlín, del socialismo, de los regímenes socialistas que solo han caído en Europa, porque en el resto del mundo siguen lozanos, en China, en Vietnam, en Cuba, Venezuela, en África, sí. Entonces ya esto se está imponiendo, se han quitado la careta y van de una manera descarada a por todo. O sea, ya esto el gobierno federal amenazando con retirar subvenciones a los estados que prohíban el acceso de adolescentes a los baños públicos según el sexo con el que se identifiquen. Sí. Bueno, o sea, esto sí que puede, sé que se está hablando en Estados Unidos desde hace varios años, desde la presidencia de Trump, de una posible secesión, incluso hablan algunos de una guerra civil. Esto es absurdo, porque yo no creo que los comedores de quinoa de Nueva York, de Los Ángeles, de Hollywood, de Boston, pues estén dispuestos a ir a combatir contra las milicias de Michigan, de Montana y similares. Bueno, yo lo que noto, don Pedro, es una polarización en el país, una polarización muy marcada, muy marcada. Le puedo decir que el año pasado fuimos de vacaciones a Wisconsin precisamente para ver al profesor Payne, y Madison es la capital del estado, es la capital típica progre liberal de Estados Unidos. Pero es increíble, sale uno a las afueras, en la que es la parte del country, la parte de lo que es donde está el campesinado americano, y hablamos de otro mundo completamente en el cual la gente está fuera de sus farms, de sus granjas, con sus emblemas apoyando a Trump, gente muy religiosa, gente muy patriota, hablamos completamente de mundos totalmente diferentes dentro del mismo contexto nacional. Entonces, sí hay una polarización aquí muy marcada en ese aspecto y cada vez lo estamos viendo más. Pues sí, un amigo estuvo hace unos meses, creo que fue este mismo año, en Wyoming. Como dije, le dije, has ido a Trumplandia. Efectivamente, o sea, es el culto a Trump, lo que había ahí, que sabemos, es un estado muy poco poblado y demás, pero oye, también tiene sus 2 senadores, su diputado en la Cámara de Representantes y sus 3 votitos en el colegio electoral. Y bueno, y esos señores, pues oye, también son ciudadanos. Y decía que era una cosa sorprendente. Además, decía, me hablaba pues del ambiente de libertad, de tal, todo el mundo, pues, o sea, que ahí es normal, esto que también nos choca, incluso a los que no somos progres, venimos de Europa,
pues que llevan la escopeta en la pick-up detrás, en la parte de atrás del conductor y demás. Y además, no, es que también, es que hay animales salvajes, que te puedes cruzar con un ciervo y demás, con un jabalí. También ahora en España empieza a haber jabalíes ya en las cercanías de las ciudades, de Barcelona, de Madrid, de tal. Pues sí, es una tensión que se está dando también en Europa. Lo acabamos de ver en las revueltas que ha habido en Dublín. Un refugiado argelino que llevaba desde 1999 en Irlanda, que había recibido orden de expulsión, que varias ONGs habían pleiteado. ¿De dónde sacan dinero las ONGs? No vamos a hablar de cierto multimillonario de origen húngaro que vive en Estados Unidos, que tiene una fundación, de una sociedad abierta, tal. Puede que no sea este, puede que sea otro, tal. Habían pleiteado para que este señor se quedase ahí. Y este señor, que además pues, no debía de estar bien de la cabeza, las cosas como son, pues coge un cuchillo y apuñala a 5 personas en un colegio, 3 de ellos niños. Entonces la gente, pues muchos irlandeses protestan, salen a la calle, están enfadados, pues han visto las imágenes, tal, pues queman coches, destruyen coches de policía, incluso intentan quemar un hotel en el que se alojan con gastos pagados inmigrantes ilegales, tal. ¿Y qué dice el primer ministro? Dice, estoy muy avergonzado de lo que ha pasado, de estos salvajes. Y ahora voy a modernizar, así dice él, modernizar la ley contra los discursos de odio, la ley de odio. Y así, todo el que critique la política del gobierno respecto a la inmigración ilegal, todo el que critique la inmigración ilegal puede ser procesado por delitos de odio. Y eso lo están tramitando en el Parlamento irlandés. Entonces, también estamos viendo que en Alemania, este partido, Alternativa para Alemania, que ha tenido unos éxitos apreciables, no es el partido más votado, ni mucho menos, pero ya está en el 18% del voto en estados tan importantes como Baviera, pues entonces el servicio secreto, el FBI de allí, lo considera un peligro para la democracia y ha decidido investigar. ¿Esto qué es? Pero es que mientras tanto, por ejemplo, en los Países Bajos, y esto seguro que no se han enterado nuestros oyentes, una de las princesas de la Casa Real no puede ir a la universidad ni salir a la calle sin una nube de guardaespaldas porque está amenazada de muerte por lo que se llama la mocromafia. Mocromafia, que lo busquen nuestros oyentes en Google, que son bandas dedicadas al narcotráfico, que se llaman mocro, porque sus componentes no son los típicos holandeses de zueco y queso de bola, sino que son nuevos holandeses, como nuevos europeos, nuevos americanos, y que son tan potentes que se permiten amenazar a miembros de la Casa Real sin que la policía, ahí, los servicios secretos tan eficientes para controlar los discursos de odio en las redes sociales, intervengan. Dice, claro, es que a lo mejor los de la mocromafia sí te pegan un tiro. En cambio, pues los que cuelgan memes en Twitter, pues no hacen nada. Y, hombre, en Estados Unidos esa tensión es mucho mayor, porque claro, las cámaras del mundo, el interés de nosotros, los súbditos del imperio, que estamos en la periferia, pues estamos pendientes de lo que pasa allí en Estados Unidos. Lo que pasa allí se usa por parte de los progres para asustar a todos los demás. ¡Que viene Trump! ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! ¿Has visto? Trump ha felicitado a Milei, ¡qué espanto! Que viene el fin del mundo, viene el apocalipsis. Y claro, pero claro, también en Estados Unidos hay un elemento con el que no se cuenta en Europa, que es que en Estados Unidos, lo que decimos, hay parte de la población está armada y muy orgullosa de estar armada, mientras que aquí en Europa tiene, por ejemplo, está habiendo unas protestas en España delante de la sede nacional del PSOE en Madrid,
por sus pactos, los pactos de Sánchez con los separatistas, sobre todo con un huido de la justicia, Carles Puigdemont, y para que, a cambio de que le apoyen Carles Puigdemont y sus 7 diputados en el Congreso, les da una amnistía, les borra sus delitos y les permite volver a España. Bueno, está habiendo unas protestas y la policía, aparte de dar palos a los manifestantes, bueno, es que ha prohibido el delegado del gobierno, el cacique, vamos, que no nombre el Ministerio del Interior, ha prohibido que se rece el rosario en la calle. Porque es lo que estaban haciendo, pues últimamente, desde hacía unos 6-7 días, pues un grupo de personas, pues rezar el rosario por España. No, eso no se puede hacer, no se puede hacer. Como decía uno en Twitter, digo, oye, pues les propongo que vayan con alfombras de oración y que se inclinen en dirección a la Meca. A ver si la policía se atreve. Impresionante, don Pedro, que esto suceda. Sí, esto suceda, y además no solo que lo cometa el gobierno y la policía, sino también que aquí en España la Conferencia Episcopal, el Arzobispo de Madrid estén callados. O sea, al chico que dirige el rezo del rosario ya le han detenido y le han comunicado una multa. Hombre, le han detenido, le han soltado, o sea, no le han llegado a meter en el calabozo, pero detenido. O sea, usted está detenido, acompáñeme. Y demás, y ya la han multado. Y aquí en España, pues nuestros obispos callados. No sé, y la libertad religiosa no existe porque, bueno, ya no hay nada. Molesta, o sea, es una cosa sorprendente, o sea, que moleste que se rece el rosario en una calle. Y es cierto que yo he asistido a uno de esos rezos desde la otra acera y tal, y vamos, no se gritaba nada, no era 10 Ave Marías por la muerte de Pedro Sánchez. Oiga, mire, pues no, eso no es así. Claro. Estamos en esta situación en Europa. También está pasando en Francia, sitios, y digo, Alemania, Irlanda, o sea, la catolicísima Irlanda está pasando este tipo de cosas. Le comento, don Pedro, que aquí en Estados Unidos, bueno, la parroquia a la que nosotros asistimos, San Pedro, es mayoritariamente de anglos, es anglosajones, misa tradicional es a la que vamos, y ya se sabe que en España hay una persecución religiosa. Entonces, bueno, no sé si Pedro Sánchez hizo esto a propósito o si Marlaska está lanzando a sus esbirros intencionalmente, pero esto le están dando ya una perspectiva internacional que yo creo que ni ellos mismos estaban imaginando, ¿no? Ahí está la clave, Eduardo. Ese es el análisis, esa es la explicación. A ver, cuando empiezan a ir los manifestantes delante de la sede del Partido Socialista, esto es, creo que fue hace 3 semanas, más o menos, es una convocatoria hecha a través de redes sociales. Por eso hay que controlar las redes sociales. Por eso está aquí el comisario Terry, que es un francés, no me acuerdo cómo se apellida, diciéndole a Elon Musk que tiene que purgar Twitter o que le van a poner unas multas. Que las redes sociales las carga el diablo. No, la gente tiene que leer el New York Times, El País, Le Monde y ver la CNN, y así no habrá problemas. Y sabrán lo que tienen que pensar y que tienen que obedecer. Bueno, pues los primeros días, dice, bueno, ya se cansarán. Ostras, que no se están cansando. Y entonces Marlaska, el ministro del Interior nuestro, pues da la orden de pronto, sin que haya nada, de empezar a repartir palos. Entonces, a ver si ahora se cansan. Pues siguen sin cansarse. Bueno, pues nada. Bueno, cuando sea la investidura de Sánchez, se cansarán. Oye, siguen. Bueno, pues, detenido multado el otro no sé qué, tal, a ver si así. Eso ha sido una equivocación. Vamos, yo desde el punto de vista de un ministro, de una autoridad gubernativa, y bueno, pues oye, se está manifestando, pues chico, acota la protesta, porque es una calle de tráfico, acota tal, dile, no puedes pasar de aquí, tal, porque tienen que seguir pasando coches, tal, no sé qué. Pues están protestando, oye, pues ¿qué le vamos a hacer? Oiga,
Cuando la izquierda está en la oposición, es al contrario, la manifestación es impune y es cotidiana. Imaginémonos qué habría pasado si aquí está gobernando Vox o el Partido Popular y se multa a una persona por cantar la Internacional delante de la sede del PP o de Vox. ¿Qué no estarían diciendo los progres, incluso los progres norteamericanos? Hasta el corresponsal del New York Times en España habría escrito una columna hablando de que vuelve el La fascismo dictadura. a España. Pero sí, esto es, o sea, es una equivocación como la copa de un pino. Y es coartar pues, algo básico, pues, como oye, pues el derecho de la gente a protestar. Es que volvemos a lo que usted decía, Eduardo. O sea, la tensión, el enfrentamiento, la división en nuestros países es tal que, bueno, que incluso por un mero sentido de prudencia, los gobernantes tendrían que permitir a los más protestones, pues oye, mira, pues chicos, protestas, pero sí, es que ayer o anteayer me enteré de que la directora de la TSA, una agencia federal esta de transporte y movilidad, confesó en una entrevista en la Fox que tenían una lista secreta de toda la gente que el 6 de enero de 2021 había viajado en avión a Washington, D.C. y su área de influencia. Aunque no hubiesen tenido nada que ver en el asalto al Capitolio ni nada. No. Todo el que estaba por ahí, no sé cuántos, se ha hecho una lista y aparece en esa lista. Entonces, y que tienen a los US Marshals controlándolos, que a lo mejor una de esas personas va a viajar a comprar un billete de avión, ¡pum!, salta su nombre. Y tiene que dar una serie de explicaciones. Ostras. O sea pero a ver, ¿qué es Estados Unidos? Sí. Que hemos crecido los dos con las películas y los documentales en los que se hablaba del macartismo y del FBI dirigido por Hoover y todas estas cosas. Y bueno, ya los progres son los que te meten en una lista secreta porque, oye, que Washington es muy amplio, bueno, sobre todo la zona de los alrededores, que puedes haber ido al aeropuerto de Washington, pero luego ir a, qué sé yo, a Virginia a una reunión de negocios o de paseo, tal, y que te han metido en una lista. Y no sabes por qué. Bueno, y primero no sabes si estás en la lista. Sí, impresionante. Estamos viendo también que los católicos tradicionales, aquí debo de reconocer eso, don Pedro, de que el católico tradicional americano tiene muy buena formación. Es gente que es muy comprometida, gente muy patriota, gente que tiene una muy buena formación. Ya es un peligro para el gobierno a tal extremo de que el FBI, ha estado haciendo listas también, se ha infiltrado en iglesias católicas tradicionalistas para ver quiénes son los posibles caudillos, la gente de mayor prominencia que podría llegar a caudillar un movimiento de resistencia. Eso es increíble. O sea, estamos hablando del país de la libertad en el cual eso ya a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Bueno, me alegro Eduardo, de que haya hablado de infiltrado, porque se me ha olvidado mencionar que en estas manifestaciones que se están haciendo delante de la sede del PSOE en los primeros días, cuando el gobierno vio que la gente no se iba, es que metían infiltrados, metían malditos policías que iban cubiertos aquí con una máscara y demás, y que empezaban a tirar piedras o a hacer no sé qué, incluso algunos de ellos levantaban el brazo para que, cómo no, el periodista progre le hiciese la foto y dijese, es una manifestación de fascistas. Incluso había momentos, hay un vídeo circulando por Twitter en el que los manifestantes identifican a uno de esos infiltrados policiales, porque además encima van con el pelo muy corto, tal, o sea, no han trabajado el uniforme de provocador, de infiltrado. Y lo echan, lo empujan y el tío se sube otra vez la braga e intenta volver al grupo. Bueno, y en ese momento la policía carga, sus compañeros con cascos y escudos y porras echan a correr hacia los manifestantes, pasan junto a este tío y no le hacen nada. Claro, infiltrar y claro, o sea, es que hay incidentes, hombre, por supuesto, porque los has provocado, tú has mandado unos matones a que los manden.
Y lo que usted cuenta también es una cosa impresionante. O sea, que el FBI, o sea, vamos a ver, es que está habiendo en Estados Unidos eso, infiltración de, vamos, las maras dichosas, el narcotráfico, está habiendo, y esto sí hay que decirlo, está habiendo tráfico de armas de Estados Unidos a México, vamos, esto ya es antiguo, o sea, las avionetas que traen los fajos, la droga, la descargan en no sé dónde, en el desierto de Arizona, las cargan con armas compradas libremente, que sí, que joder, que esto sí debería tener un control. O sea, yo no, y volver a México. Digo, oye, yo no entiendo que un señor pueda ir el lunes a comprar 6 subfusiles AR-15 y vuelva el jueves y compre otros 15. Digo, oiga, mire, vamos, no nos oponemos a que tenga uno o dos. Esto es increíble. Pero que pueda Sí. comprar constantemente y que aquí el FBI no diga, hombre, tal, aquí, uy, y esto está al lado de la frontera de México, uy, tal, no sé, tal. No, y meten gente, eso, en las misas en latín, a ver qué dicen. Uh-huh. Sí. Oiga, que es que está habiendo también asuntos, pues eso, la droga, está habiendo estos asuntos de espionajes extranjeros. No sé yo al final qué ha pasado con eso de los globos chinos, globos aerostáticos, tal. No, o sea, y entonces, o sea, infiltrados en Twitter, infiltrados en las misas en latín. Digo, oiga, pero ¿y la delincuencia? ¿Y los tiroteos? He leído. Impresionante. Referido a los tiroteos, don Pedro, aquí en Chicago tenemos obviamente un gobierno demócrata, son los demócratas los que gobiernan aquí, los gobiernos más corruptos y más criminales nos va a encontrar en Chicago, en el cual tenemos 4 exgobernadores que están en la cárcel, pero lo interesante, tenemos las leyes de armas más restrictivas de todo el país. Sin embargo, tenemos la ciudad que tiene el mayor número de tiroteos. La semana pasada, estos datos, tuvimos 19 heridos de bala con 4 asesinatos. La semana antepasada fueron 25 tiroteos con 7 personas que perdieron la vida. Entonces, vaya, creo que su restricción de armas no tiene absolutamente nada porque las armas con las que se cometen los crímenes son armas compradas ilegalmente. Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Bueno, pero sí es que también en España hemos tenido casos de, por ejemplo, otro marroquí musulmán que estaba, lo de siempre, enfermo mental, que mató a un sacristán, creo recordar, en Algeciras, en el sur de España. Y lo mató con un cuchillo. Un cuchillo, oiga, pues todos tenemos cuchillos en casa. ¿Qué pasa? ¿Vamos a prohibir los cuchillos? Y además, o te matan con un coche. O sea, el atentado que hubo en las Ramblas de Barcelona hace unos años, que metido también unos musulmanes, pues fue con una furgoneta pequeña, o sea, la pick-up es grande para esa furgoneta, y ahora la metieron y mataron, pues no me acuerdo, a 11 o 12 personas. Y luego en algunas ciudades, pues ya empieza a llegar a Madrid, pues los fines de semana, pues que los grupos estos de pues, dominicanos, nuevos españoles, dominicanos, venezolanos, marroquíes, tal, le dan como dicen ahí ustedes, toman, y van con machete. Van con machete. O sea, el machete en España lo llamamos al cuchillo, al que podría servir en Cuba para hacer la zafra. Dice, bueno, es que la policía, aquí obra bien, dice, bueno, que se controle la venta de estos machetes, porque se pueden comprar por Amazon y por Google. Dice, oiga, o sea, que a mí no me venden ibuprofeno de 1 gramo en las farmacias. El ibuprofeno, pues es un medicamento para el dolor, los dolores musculares. Puede que allí en Estados Unidos tenga otro nombre, la marca comercial. No se vende de 1 gramo, sí de 650 miligramos. O sea, no te puedes tomar una pastilla de 1 gramo, pero te puedes tomar 2 pastillas de 650 o pastilla y media. O sea, es algo muy inteligente, como usted ve. O sea, a mí no me lo venden, el ibuprofeno. Pero si quiero comprar 1 o 2 o 3 machetes, eso sí. Sin problema.
Sí puedo. Pero vamos a ver, o sea, si es que además las armas, chico, es que no hay que ver documentales del FBI. Claro, si es que hay pistolas que llevan circulando 20 y 30 años. Sí. Y que van pasando pues de un malandro a otro malandro. Y que se venden y se revenden. A ver, o sea, sí. Lo que está, por ejemplo, lo que hizo el alcalde ¿cómo se llama? Giuliani en Nueva York, que fue magnífico. Dice, bueno, pues el que la hace tiene que saber que la va a pagar. Claro, lo de Nueva York era algo tremendo antes de que llegase este señor. No hay más que leer a Tom Wolfe y bueno, cualquier crónica de sucesos de los años 80, lo que era Nueva York. El crimen era tremendo. Por ejemplo, José María Carrascal, que era corresponsal periodístico del diario ABC en Nueva York, que acaba de morir tenía el pobre 92 años, hasta el último día trabajando, estupendo. Pues él decía que creo que en los años 70, que él y su mujer habían comprado un departamento de 2-3 habitaciones en una zona bien de Nueva York. Claro, no la Quinta Avenida. Dice, es que yo ahora esto no lo podría comprar. Lo compramos porque en los años 70 la gente huía de Nueva York. Y entonces, como creo que la mujer era azafata y él era corresponsalista, o sea, pasaban poco tiempo en la casa, dicen, bueno, pues lo compramos esperando tiempos mejores. Dice, claro, ¿qué hizo Giuliani? Aplicar sanciones, pues desde por romper cristales y hacer pintadas, y ahí empiezas y acabas llegando a todo, a los asesinos. Oiga, lo que está haciendo Bukele tampoco es tan difícil en El Salvador. Pero claro, oiga, claro, ¿qué pasa en California? Gente defecando en las calles en San Francisco. Terrible. Que muchos de ellos son enfermos mentales, pero que los deja ahí el sistema. Claro, porque luego, ¿qué pasa? Luego son votantes. Luego reciben los cupones o hay una ONG que cuida de ellos y que sirve de blanqueo de dinero, que sirve para tener gente activada políticamente, liberados. Aquí en España hay personas que han estudiado el movimiento feminista y algunos dicen, bueno, es que el movimiento feminista, o sea, como está subvencionadísimo, por un lado está muy subvencionado. Y por otro lado, los partidos de izquierda, sobre todo el PSOE, claro, no tienen militantes, no pueden aguantar las sedes. Subvencionando las sedes de las feministas, tienes sedes socialistas. Creo que se me entiende. O sea, pasas los militantes de una sede a otra, para entendernos. Además, yo creo que mucho de esto, o sea, bueno, y luego, por supuesto, que te dan unas cantidades. Por ejemplo, aquí nos enteramos en un artículo que publiqué yo, una ONG con, no me acuerdo cuántos, así con menos de 1.000 socios, no le puedo dar el número exacto porque no me acuerdo, menos de 1.000 socios de pagar, tienen una cuota variable, tal, pues había recibido en 2022 139 millones de euros de subvenciones públicas. Impresionante. Con 5.000, ellos decían 5.000 empleados, que pueden ser voluntarios a tiempo parcial, completo, no sé qué. A ver, no es que se lo queden, es que es tener gente activada, gente militante, gente encuadrando a otros. Luego ya, claro, vienen las elecciones como las de 2020 y estamos ¿cómo los llaman ahí? Los cosechadores de votos, del voto por correo, que ese es uno de los puntos débiles del sistema electoral americano. En Estados Unidos, sobre todo en los estados progres, los estados azules. Claro, yo creo que hay mucho de esto. Pero bueno, volviendo a lo de California, dices, coño, es que dejas a la gente cagando en la calle. Gente que no tiene ninguna posibilidad de salir de esa situación, que a lo mejor estando institucionalizados lo sacas. Y luego, por supuesto, en California creo que es pues que los robos por debajo de no sé cuántos dólares no se persiguen. No se criminalizan. Ya no se criminalizan. No. Ya está. Entonces, lo que yo no entiendo, sinceramente, es que siga habiendo empresas ahí en Los Ángeles
y que haya gente, vamos a decir, del montón, como usted y como yo, la clase media, que sigue votando demócrata. No sé, ¿será que les dan Bueno, algo? sí, bueno, ya el éxodo que ha habido de California es grandísimo, don Pedro. Yo estuve en California hace 2 años de vacaciones y me di cuenta de ello. Muchísima gente, me refiero a gente clase media, gente normalita, gente de trabajo, que ya estaban viendo la forma de huir a estados que brindan oportunidades de progreso, como lo es Arizona o como Sí, lo es Texas. Texas, no sé, Entonces, lo de hay, Texas hay un éxodo. Lo de Texas es impresionante. Aquí me he preparando nuestra conversación. Claro, es que Texas en 2020 tenía 38 miembros en el colegio electoral, los 2 senadores y 36 representantes. Claro, es que en 2024 va a tener 40. O sea, porque ha subido 2 representantes por el cambio de gente. O sea, ya Texas está, desde luego, ya hacía tiempo, tiene más representación que Nueva York y que Florida. Pero claro, es que Nueva York ha bajado de 29 electores en el colegio a 28. Y Florida sigue subiendo. Ya tenía 29 en 2020, igual que Nueva York, y ahora tiene 30. En cambio, California, pues, a ver si California sigue perdiendo población, porque ha bajado solo uno, de 55 a 54. Elon Musk se fue de California a Texas. Y también dijo hace poco, que creo que fue con motivo de las elecciones de midterm de noviembre del año pasado, dijo, hombre, yo siempre he votado demócrata, pero esta vez he votado republicano. Bueno, es que a mí lo que me preocupa y demás es que este éxodo de población a sitios como Texas y sobre todo Florida, aunque ahí Ron DeSantis ha hecho una labor magnífica, se te está mudando pues gente de Nueva York, de Boston, de Connecticut, de Rhode Island, de New Jersey, que se van a Florida pues para descansar de la delincuencia, disfrutar del sol, gastar ahí sus pensiones y votar demócrata. Y siguen votando demócrata. Siguen votando demócrata. Sí. Dice, también es cierto que uno de los motivos del éxito de Ron DeSantis, según leí en buenos análisis de Estados Unidos, análisis no en la prensa de papel, no, sino digitales, es que DeSantis y el Partido Republicano habían hecho una campaña específica dedicada a captar gente que votaba, habituada a votar por correo. Ese, en mi opinión, va a volver a ser el asunto clave en las elecciones del año que viene. Yo creía que en 2016 que Trump tenía muy difícil, casi imposible ganar, entre otros motivos, aparte de... Ya hemos visto que por fortuna la CNN, el New York Times, Los Angeles Times cada vez importan menos. Pero yo creía que tenía muy difícil ganar porque parte del Partido Republicano le iba a boicotear. Ya sabemos, los reinos Republican y name only. Sin embargo, ahora este miedo yo no lo tengo porque Trump ha cambiado de arriba abajo el Partido Republicano. O sea, el aparato obedece a candidatos trumpistas o a lo que venga. O sea, no depende de los señoritingos de la costa este, de los que quieren vivir bien. O sea, es como... Hace poco, uno de los que ha perdido su escaño ha sido Liz Cheney, que era congresista por Wyoming, me parece. Wyoming, sí, vamos, el padre de Dick Cheney, el que fue vicepresidente. Sí. Bueno, pero es que su marido era abogado de miembro de una firma de estas despamparante y que estaba metido en uno de los... La firma llevaba uno de las defensas de no me acuerdo qué asunto era de estos vinculados, tal, de estos del Deep State. No. O sea, esta señora es la que votó a favor del impeachment a Trump. Claro, esto por fortuna está siendo eliminado del Partido Republicano. Entonces yo creo que hay el riesgo en las elecciones del año que viene es que se vuelva a repetir estas cosas tan sorprendentes que vimos con el voto por correo y luego esos apagones o esos descansos que hubo en determinados estados, en Georgia, en Virginia, en Pensilvania, ahí en Illinois. Bueno, en Illinois más que sospechosos, claro.
estaba tal. Ya estaba cantado. Y entonces, eso, 4 o 5 horas de descanso, y cuando se vuelven a contar los votos, se encienden las luces, de cada 100.000 votos Mágicamente. que entran 98.000 eran para Biden. Que, a Y ver, ni uno para Trump y todos para Biden. Increíble, sí, sí. a ver, que este tipo de cosas es muy difícil que se deban, por ejemplo, también en California, esto lo de la cosechadora de votos. Bueno, es que un candidato que no sé si era por el condado de Orange o uno de estos condados del interior de California, que iba ganando durante el recuento a la Asamblea Californiana, y empieza el recuento muy bien, pasa la medianoche y se da la vuelta al resultado. Y gana el candidato demócrata, no sé, por 4.000, 5.000 votos. ¿Qué había pasado? Que habían entrado votos traídos en sacos en furgonetas. ¿Por qué? Porque los demócratas en determinados estados tienen una estructura montada para esto. Claro. Y también claro. en las midterm, en algún estado hubo un referéndum sobre si la gente aprobaba la emisión de un documento con foto. Esto que lo vemos tan normal en Europa, donde tenemos carnés de identidad. Un documento de identidad con foto para cada votante que se usase solo para las elecciones federales. Y una vez que se había votado, el documento en la misma mesa se rasgaba, se rompía. Pues creo que fueron en 3, en 5 estados donde se votó. Bueno, pues en algunos de ellos salió que no querían eso. Coño, ¿esto a quién le puede interesar? Eso? Sí, pero es que es buscar la integridad del voto, que el voto de verdad sea real. Además, hombre, claro, a quien no le puede y no le interesa. Bueno, y luego hay por ahí un lema muy divertido de queremos que el día de elecciones sea un día. Y demás, eso que Election Day, one day. Porque es que hay estados que permiten que se deposite el voto 6 semanas antes del voto. Y bueno, entonces, ¿para qué existe la campaña electoral? Claro. 6 semanas antes. Este es para mí uno de los problemas más graves de Estados Unidos. O sea, si la gente pierde confianza en que su voto tenga un reflejo verdadero en los resultados, eso ya puede ser el acabose. Oye, tú votas, o sea, votamos nosotros dos y votan todos nuestros vecinos. Y resulta que los únicos que hemos votado al candidato tal somos tú y yo, Eduardo. Todos los demás han votado al candidato Pascual. Bueno, pues nos fastidiamos. No, pero claro, estamos votando y tal, y antes de que se empiecen a contar los votos, se apagan las luces y demás, y aparece votando uno que fue vecino de nuestra casa, pero se fue y demás, y vota también Pepito, que está de inquilino, pero no es propietario. Pues no, ¿verdad? Sumamente sospechoso. Don Pedro, de verdad que esto es extraordinario, son temas que atraentes. Llevamos más de 1 hora y media de charla. Bueno, pues ya va siendo hora de dejar habitualmente tenemos 1 hora. Don Pedro, yo le conmino a que tengamos una continuación de este programa, porque de verdad que quedaron muchos temas en el tintero, pero bueno, el tiempo es el que es, y de verdad, yo me la he pasado escuchándolo en forma embelesado, de verdad, a mí no me podía dejar de despegar de la pantalla. Yo creo que para nuestros amigos va a ser de la misma manera. Bueno, yo solo quiero saludar, bueno, ya que parece que van a ver al profesor Payne, pues no dejen de saludar de mi parte. Bueno, pues un amigo sacerdote acaba de trasladarse a Estados Unidos, todo legal. Nosotros hacemos las cosas legales. Ha tenido que hacer todo tipo de trámites y demás. Y es que es capellán de un monasterio benedictino, de monjas. Y demás, está muy bien. Además que está en el Midwest, dice que está encantado, nos ha invitado a ir. Yo estoy muy emocionado porque dice que las monjas, en cuanto han acabado sus rezos, se suben al caballo e incluso llevan Winchester por si los osos. Y contaba él, porque es uno, también tiene su canal de YouTube, y decía, sí, Estados Unidos tiene cosas muy malas, pero también tiene cosas muy buenas. Dice, o sea, no llevo aquí un mes. La de familias de 8, de 10, de 12 hijos que me han presentado.
Sí. Y yo le he dicho, oye, tienes que hacer un programa para explicar cómo es posible esto. Porque claro, yo también me pregunto, oye, si tienen 10 hijos, será que los chicos se casan pronto, que con un solo trabajo se mantiene esa familia. También supongo, le decía yo también, hombre, supongo que hay posibilidades de mucho empleo, que la mujer puede hacer trabajos a tiempo parcial o tal, y que Sí. las viviendas son baratas. Porque claro, todo eso en Europa ya no existe. Sí. No vamos a hablar de conspiraciones, ¿verdad? No vamos. Pero, vamos, es que es muy difícil no creer que no haya un plan para destrozar la clase media. Claro. Sí, don Pedro, En yo, toda bueno, Europa, ¿eh? sí, Alemania, España, Francia, Gran Bretaña. sí, En unos sí, sí, casos por inmigración y en otros casos, pues encareciendo todos los servicios, la energía. Antes del verano, los alemanes acabaron de desenchufar sus últimos reactores nucleares. increíble. O sea, estáis comprando gas, hombre, a Estados Unidos, también a Rusia, a los dos, a Estados Unidos y a Rusia. Dice, oye, pues tenéis funcionando los 3 reactores que os quedan, al menos hasta que esta situación mejore. No, entonces, ¿eso qué Sí, supone? Más tensión. No, ahora en Alemania están debatiendo o han tratado o se ha hablado de presentar una ley que obligue a cambiar las calderas de calefacción y agua caliente de todas las casas para hacerlas ecoresilientes y combatir el cambio climático y tal. Que te cueste 2.000 euros, pues te aguantas. Hombre, a lo mejor, si a lo mejor te subvencionamos, te cuesta 1.000. Digo, ¿esto qué es? Claro. ¿Quién puede tener 8 hijos? sí, 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 ciertamente. Pues don Pedro, si va a venir a Estados Unidos al Midwest, está cordialmente invitado a venir a Chicago. Aquí tenemos un espacio muy amplio para recibirle. Podemos ir de aquí a visitar al maestro, al profesor Payne, no nos queda nada lejos, y está más que invitado. Le comento, mi esposa y yo, y mi esposa Isabel y yo tenemos 8 hijos, pero cuando vamos a la parroquia St. Peter, realmente yo me siento normal, me siento en mi ambiente, porque efectivamente, como le dijo su amigo sacerdote, tenemos amistades que tienen 10 hijos, 12 hijos, 14 hijos, 7, y son parejas jóvenes, son familias jóvenes, no son carcas que seamos del siglo pasado, no, estamos hablando de jovencitos que realmente es encomiable la forma en la que están tomando seriamente, pero como dice, hay un sustrato que permite que todo eso pueda existir ciertamente, que en Europa probablemente pues ya no se tenga. Pues sí, por desgracia, es lo que parece. Pues Muy bueno, bien. Eduardo, no me espere en Chicago hasta que no sea primavera, hasta que no mejore el tiempo. Exactamente. Muy bien, don Pedro, pues le Bueno, agradezco pues muchísimas muchísimo gracias este tiempo. por llamarme, por contar conmigo y quedo a su disposición pues, para más adelante. Si sus oyentes pues, han quedado contentos, pues estamos aquí a su servicio. Semper Fidelis. Muy bien, don Pedro. Pues bueno, nos despedimos de nuestros entrañables amigos con nuestro lema latino, con el que siempre cerramos la emisión, si vis pacem, para bellum. Si deseas la paz, prepárate para la guerra. Muy Muy bueno. amables y Dios les bendiga. Gracias, don Pedro. Adiós.